Y comenzamos en nuestra región porque hoy hubo una noticia que obviamente se estaba esperando y mucho en Brasil. Tiene que ver con Jair Bolsonaro, Jair Mesías Bolsonaro, el hombre que a través de las últimas manifestaciones en su país buscó generar presión hacia la Corte Suprema para que no lo condene. Bueno, hoy la Fiscalía finalmente pidió que sea declarado culpable por intento de golpe de Estado. Bueno, un extenso juicio, una larguísima investigación. He hablado mucho en todos estos años, desde que estoy en Canal 26 con ustedes también, sobre la debilidad institucional, sobre el peligro de las democracias en nuestra región y cada vez más a nivel mundial. Bueno, Brasil fue uno de los países afectados por esta situación y ahora la justicia lo culpa de un intento de golpe de Estado, entre otros, porque hay varias personas acusadas y que podrían ser llevadas a prisión, a Jair Bolsonaro, el expresidente. La justicia de Brasil dio un paso decisivo contra Jair Bolsonaro. La Fiscalía General pidió su condena por ser el principal articulador de una conspiración para quebrar el orden democrático tras su derrota electoral en el año 2022. La acusación, sustentada por más de 500 páginas de pruebas, testimonios y archivos, lo señala como el jefe de una organización criminal que buscó mantenerse en el poder mediante un golpe de Estado. El fiscal general Paulo Gonet presentó sus alegaciones finales ante el Supremo Tribunal Federal y no dejó margen para la duda. Bolsonaro fue, según él, el mayor beneficiario y ejecutor de los actos más graves dirigidos a interrumpir la sucesión democrática. Lo acusa de haber operado una red que utilizó el aparato estatal para fomentar la radicalización, atacar las instituciones y preparar un escenario favorable a la violencia. El plan incluía la anulación de las elecciones, la prisión de autoridades y, según revelaron los testimonios de altos mandos militares, hasta el asesinato del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexander de Moraes, a cargo de la causa. La ejecución del golpe, de acuerdo a la investigación, no prosperó por la resistencia de las Fuerzas Armadas, que desobedecieron las órdenes de Bolsonaro y su núcleo duro. El pedido de condena incluye 5 delitos: abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, pertenencia a una organización criminal armada, daño al patrimonio y deterioro de patrimonio protegido. Las penas sumadas podrían superar los 43 años de cárcel. La Fiscalía también pide condenas para 7 exfuncionarios clave, incluyendo altos mandos militares y ministros acusados de integrar el núcleo central del plan golpista. El caso se basa en un extenso cuerpo de pruebas, manuscritos, audios, documentos digitales y mensajes que se registraron paso a paso la operación de las medidas de excepción. De acuerdo al fiscal, no se trató de una simple resistencia pasiva a la derrota, sino de una articulación consciente para impedir la transición democrática. El intento de golpe no quedó en la teoría. El 8 de enero del año 2023, una semana después de la asunción de Lula, miles de seguidores de Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes de los 3 poderes en Brasilia. Para la Fiscalía, si bien este no era el objetivo principal del plan original, fue incentivado por los líderes del movimiento como última opción para revertir los resultados electorales. La defensa del expresidente niega todas las acusaciones. Bolsonaro no se manifestó públicamente tras el pedido de condena, aunque en su interrogatorio ante el Tribunal Supremo afirmó que jamás atentó contra la democracia. Ya se encuentra inhabilitado hasta el año 2030 por otra causa, tras ser condenado por abuso de poder durante la campaña del 2022. A pesar de su inhabilitación, Bolsonaro continúa actuando como el principal líder de la derecha brasileña. Esta postura empieza a incomodar a parte de su entorno, que teme quedar atrapado en la caída del exmandatario. Donald Trump, aliado político de Bolsonaro, amenazó con imponer tarifas del 50% a las exportaciones brasileñas si no se detiene lo que considera una cacería de bruja judicial.
En una carta enviada a Lula, calificó el juicio como un ataque a su amigo personal y exigió que termine inmediatamente. El gobierno brasileño rechazó de plano sus palabras por considerarlas una intromisión inadmisible en asuntos internos. Mientras tanto, el proceso judicial avanza sin interrupciones. Se espera que la sentencia se dicte en septiembre. Si la Corte Suprema confirma la acusación, Jair Mesías Bolsonaro enfrentará no solo la cárcel, sino también su definitiva expulsión del escenario político brasileño. Bueno, y el presidente Trump, como veíamos en el informe, más que pidiendo, ordenando, ¿no?, a un país como Brasil que lo dejen en paz, ¿no? Quizás pensando en lo que también le pasó al presidente de los Estados Unidos en su primera presidencia con el intento de golpe, con el ataque al Capitolio. Pero bueno, en Estados Unidos todo quedó en la nada y todos los que atacaron y asesinaron a policías dentro del Capitolio de los Estados Unidos fueron en gran parte indultados, ¿eh? Así está la democracia también en los Estados Unidos. Bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Septiembre va a ser un mes interesante en Brasil con este juicio en marcha. Y hablando del presidente de los Estados Unidos, bueno, habló después de la entrevista que ayer veíamos, muy interesante, en el Salón Oval, repleto de periodistas, con el secretario general de la OTAN, un secretario general que, bueno, manejó muy bien al presidente en momentos en que buscaba desviarse y empezar a adular al presidente Trump. Hoy el presidente Trump llamó a un periodista de la BBC y le dijo que quería dar una nota, quizás tratando de ir algún paso hacia atrás en críticas tan fuertes hacia Putin. En un fragmento vamos a escuchar ahora un subtitulado del presidente de los Estados Unidos. Es muy cortito, pero es interesante porque el título, por lo menos que a mí me llamó la atención, es, entre todo lo que habló con este periodista, es "No confío en nadie". But I'm not done with him, but I'm disappointed in him. So we had a deal done 4 times, and then you go home and you see he just attacked a nursing home or something in Kiev. I said, what the hell was that all about? Do you trust him? I trust almost nobody. You know, one of the problems with NATO is I said, you know, we have to fight for them, but will they actually fight for us if we had a war? And I'm not sure I can say it, but I will say this. I believe that the UK would fight with us. There's something about it. It's just been so many years, and I really think the relationship is just a really great one. I think that they would be with us. I'm not sure that a lot of the other countries would be, which is unfair because we pay far more than anybody else. There's this special relationship we have. Well, look, that's why I made a deal with them, and I haven't made a deal. I mean, I've made some other deals, but for the most part, in terms of your competitors and in terms of the European Union, I haven't made a deal. But no, the UK is very special, and it's been there for a long time. Yeah, they have been a really true ally. Bueno, estaba acordándome cuando el periodista de la BBC cuenta que lo llamaron de la Casa Blanca porque Trump quería hablar con él. Dice, bueno, estaba dormido, me tuve que preparar. Se ve que una nota que había hecho este periodista de la BBC del intento de asesinato de Trump, que tuvo mucha repercusión, generó interés en el presidente y por eso buscó hablar. No solamente contó todo esto de cómo está negociando con Gran Bretaña, sino el comentario sobre Rusia. Y esa frase de no confío en nadie. Hay que andar en la vida, ¿no?, sin confiar en absolutamente nadie. Pero bueno, esta es la foto, y la quería compartir con ustedes, que el diario británico The Financial Times compartió hablando sobre este artículo. Y el artículo cuenta sobre lo que Trump, también por teléfono, le preguntó a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. ¿Ustedes pueden atacar Moscú y San Petersburgo? Bueno, los ucranianos dijeron, sí, tenemos las armas adecuadas para hacerlo, misiles de largo alcance como han tenido los Storm Shadows y otros arsenales que pueden entrar dentro de Rusia profundamente. Sí, lo podemos hacer. Bueno, la revelación que hizo este diario, que después fue ratificado por un hombre de la Casa Blanca diciendo, bueno, en realidad no es que el presidente Trump le dijo a Zelensky, si le damos armas, háganlo. Lo que
hizo fue solamente una pregunta. Bueno, la verdad es que quedó bastante mal parado el presidente Trump con esta declaración que se conoce justamente 24 horas después de que el presidente de los Estados Unidos, triangulando por la OTAN, le va a dar armas a Ucrania. Bueno, obviamente los rusos dijeron, la verdad que esto es algo muy serio. Bueno, como todo en la administración Trump, hoy es blanco, mañana es negro. ¿Qué dijo el presidente de los Estados Unidos? What's next for the Department of Education? Well, at the end of 50 days, if we don't have a deal, it's going to be too bad. Should Zelensky get more aggressive? The tariffs are going to go on and other sanctions go on. Should Zelensky target Moscow? Should Zelensky target Moscow, sir? Should Zelensky target Moscow or deeper into Russia? No, he shouldn't target Moscow. Is that why you're Why are you giving Mr. Putin 50 additional days to prosecute this war against? Oh, I don't think 50 days is very long, and it could be sooner than that. I don't think 50 days is very long. Mr. President, You should have asked that same question to Biden. Bueno, ¿no? Y le hacen la pregunta justamente porque el presidente, y la Casa Blanca no lo negó, le hizo esa pregunta a los ucranianos. ¿Pueden atacar San Petersburgo? Bueno, ahora, a partir de estas declaraciones, es que empieza a ponerse en duda qué tipo de armas le va a dar Estados Unidos a Ucrania. Sí le va a dar las baterías que ayer compartíamos las imágenes, las Patriot, para defensa aérea. Se hablaba de algún misil de largo alcance. Bueno, veremos si eso sucede o no. Supuestamente le van a dar armas defensivas y ofensivas, pero no están diciendo qué tipo de armas. Bueno, todo esto genera ruido, obviamente, en el Kremlin y también en los países aliados de Rusia, como China, como la India, como Brasil, por las sanciones que supuestamente hoy está corriendo el reloj, día 49, le van a aplicar sanciones a quienes comercian con Rusia. Veremos si eso finalmente llega. Le diría que eso le preocupó más al entorno del presidente ruso que las armas que eventualmente le van a dar triangulando vía la OTAN. Bueno, el canciller ruso decía lo siguiente en estas últimas horas. Конечно же, как сказал Дмитрий Песков, мы хотим понять, что стоит за этим заявлением. 50 дней, было раньше и 24 часа было, и 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов. Ясно, что он находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского Союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием, за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах. Es interesante el juego de palabras porque el canciller Lavrov, no está criticando directamente al presidente de los Estados Unidos por darle armas a Ucrania vía la OTAN, ¿no? Está diciendo, bueno, los europeos son los que están presionando, tenemos que seguir reuniéndonos, tenemos que negociar. Bueno, Trump dijo, yo ya acordé 4 veces. ¿Cuántas veces más puede acordar eventualmente el presidente de los Estados Unidos? Hoy creo que en un medio español utilizaba la palabra engaño, ¿no? Esa situación de sentirse engañado. ¿Cuánto de la relación de Putin o de Trump con Putin es más desde lo sentimental que desde lo político, ¿no? ¿Qué pasa por ahí, no? De hecho, yo creo que hay muchos políticos que antes de ir al round del Salón Oval de la Casa Blanca se deben preparar. Y vaya si lo hizo ayer el secretario general de la OTAN, ¿no? Cayó Zelensky, ¿se acuerdan? Cayó el presidente sudafricano, el de Canadá. Estoy hablando de esas redadas que, como nunca antes en la diplomacia, se dieron, ¿no? Un presidente que es invitado pero es atacado por el hombre de la casa. Bueno, Rutte supo cómo manejar y lo convenció a Trump de no volver a adular a Vladimir Putin. Bueno, la imagen, Dire, si me acompañas, tiene que ver con... Uno ve esto y ya sabe que es el Secot, que es El Salvador, que es la cárcel de máxima seguridad, que ha tenido una publicidad tan importante a nivel internacional. A medida que pasa el tiempo, esa publicidad y esa realidad que es la del presidente Bukele, habiéndole dado un durísimo golpe a las pandillas
y habiendo logrado mucha seguridad en su país, al mismo tiempo hay cada vez más denuncias de violaciones a los derechos humanos, de detenciones arbitrarias, de un estado de excepción ya permanente en El Salvador, y situaciones como las que vamos a ver de venezolanos que están en un limbo judicial, que han sido detenidos y han sido llevados al CECOT, y ahí, bueno, ¿quién podrá ayudarlos, no? Como decía la serie. La verdad que por ahora, lamentablemente, nadie. Están en ese limbo y nadie quiere hacer absolutamente nada. Por venezolanos que fueron acusados de ser parte de una pandilla, la familia dice no tiene nada que ver con la pandilla. Bueno, hoy el limbo político y la cárcel del CECOT. No tienen derecho a llamar ni a recibir visitas. No hay pruebas de que estén vivos, ni siquiera una lista de nombres confirmados. Los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos y encerrados en la prisión de máxima seguridad de El Salvador están atrapados en un limbo legal, para sus familias y abogados directamente desaparecidos. La batalla comenzó en marzo, cuando se difundieron imágenes que recorrieron el mundo. Decenas de hombres rapados con el torso desnudo, esposados y agachados en filas interminables en el CECOT, la megacárcel construida por el presidente Bukele para pandilleros. Los identificaron como miembros de la banda criminal Tren de Aragua, pero no se mostraron pruebas, tampoco nombres ni causas judiciales. Desde entonces, activistas, ONGs y defensores legales intentan saber quiénes son y por qué están ahí. En Santa Tecla, a 10 kilómetros de San Salvador, el equipo de la ONG Cristosal construyó una base de datos para recibir información de familiares que reconocieron a sus seres queridos en videos oficiales o listas no verificadas. Los abogados golpean todas las puertas posibles, presidencias, ministerios, tribunales, nadie le responde. De con certeza un listado específico y el lugar donde se ubican estas personas. Nosotros hemos solicitado esa información y ha sido denegada en repetidas ocasiones. Se ha mantenido en secreto la identidad de las personas que están detenidas, sus condiciones, su paradero. Son informaciones básicas que la familia debería tener. La abogada Ruth López, quien colabora con Cristóbal para brindar asistencia legal a las familias, fue arrestada el 18 de mayo bajo cargos de enriquecimiento ilícito. ¡Quiero un juicio público! ¡Quiero un juicio público! Para sus colegas, su detención fue una represalia por haber denunciado públicamente las violaciones de derechos humanos en el CECOT. Pertenecer a una organización incómoda fue la razón que dio ella misma al momento de ser detenida. De que en El Salvador existe un sistema penitenciario que opera afuera del marco legal, a discreción del presidente y bajo su control absoluto. Porque de otra manera no se puede explicar cómo es posible que cientos de personas sin juicio, sin condena, sin la más mínima oportunidad de defenderse, ahora está siendo detenido en centros penales de un tercer país que no conocen. El estado de excepción decretado por Bukele desde el año 2022 permitió la detención de más de 87.000 personas sin orden judicial, sin contacto con familiares ni abogados. Entre ellos están los venezolanos sumidos en un limbo legal que nadie parece estar dispuesto a resolver. Las personas que están enviadas acá al sistema penitenciario salvadoreño se encuentran en una especie de hoyo negro jurídico, un limbo. No hay certeza de cuál es la jurisdicción que se les aplica. En Estados Unidos entienden que no les corresponde, se han desentendido de los casos, y acá no hay una jurisdicción clara que esté atendiéndolos. No, muchas de las personas no saben siquiera si se les está procesando por algún delito. Sin embargo, ya llevan varios meses detenidos. El agujero negro judicial en que se encuentran los venezolanos migrantes en el CECOT es el mismo agujero negro que 85.500 salvadoreños detenidos en el estado de excepción, y ahora docenas de defensores de derechos humanos se encuentran también. Desde Venezuela, familiares y ONG como Fundación Amparo Internacional se organizaron para viajar a El Salvador.
Algunos vendieron comida o hicieron rifas para costear los pasajes, pero regresaron sin poder ver a sus seres queridos. No hubo visitas, ni nombres, ni una sola prueba de vida. Quiero que se me permita, si es posible, una visita para saber cómo está posteriormente su estado de salud y, como tercer punto, su liberación. Porque como lo han escuchado ustedes, nuestros jóvenes, los que vinimos a representar, somos 6 jóvenes que vinimos a representar, yo en particular por mi sobrino Whitmer Josneider Ahelpi Sanguino. Otros familiares denunciaron detenciones arbitrarias basadas en tatuajes o en listas sin fundamento. Fue vinculado a esta banda criminal por los tatuajes, un tatuaje que tiene el nombre de mamá y papá en inglés con 2 coronas, que para él y para nosotros significa de gran tradición y orgullo, porque es una festividad que en Capacho tiene 108 años de tradición. Somos patrimonio histórico, cultural y religioso del municipio, del estado y de toda Venezuela. Mientras tanto, Estados Unidos paga $6 millones al año por lo que llama alojamiento carcelario de los deportados. Lo que no explican ni Washington ni San Salvador es por qué se mantienen las detenciones sin juicio, sin identidad revelada y sin el más mínimo acceso a los derechos básicos. Además, el artículo 7.2 del Estatuto de Roma obliga a los estados a informar de las condiciones de los presos, porque no hacerlo es sustraerlo al Estado de Derecho y se convierte en un crimen de lesa humanidad, de acuerdo a el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Los abogados que acompañan a las familias de los detenidos lo dicen con prudencia. Las vías legales internas se están agotando. El próximo paso podría ser internacional, a la espera de que tarde o temprano la verdad de las víctimas encuentre su lugar. Mientras se sigue esperando que en algún momento se logre un cese al fuego, venimos hablando de esto hace tanto tiempo, bueno, pero están las delegaciones negociando. La realidad en la Franja de Gaza de los civiles es cada vez peor. Tiene que ver el informe que vamos a compartir con la falta de comida, porque se habla de esta fundación creada por Estados Unidos con la luz verde, obviamente, de Israel, pero la comida se distribuye a cuentagotas con todos los problemas que hay en torno a la distribución. No estamos hablando de logística, sino del asesinato de las personas que se acercan a buscar comida. Ya parece algo rutinario, ¿no? Es algo de todos los días. Bueno, la falta de comida que no se ha superado en la Franja de Gaza. Los palestinos se reunieron en un comedor social en la ciudad de Gaza, agitando ollas vacías mientras esperaban recibir algo de comida. Entre la multitud estaba un joven de 21 años, un palestino que, como tantos miles, fue desplazado. أنا هنا يا عم باجي من صباحية الله من آخر الدنيا باجي لهان عشان أحب أجيب صحن تكية. أنا يا عم بديش آكل بس خلي الأطفال الصغار ياكلوا. عندنا أطفال يعني إيش ذنب الأطفال ب5-6 شهور عند الولد عمره 4 شهور يعني إيش ذنبه؟ هذا إيش ذنبه ب4 شهور؟ حرام عليكم يا عم تطلعونا بالعين والرحمة. Un organismo mundial de vigilancia del hambre sostuvo en mayo que 500.000 de personas en la Franja de Gaza se enfrentaban a la inanición, es decir, morir de hambre. Y añadió que el enclave palestino enfrentaba un riesgo crítico de hambruna para finales de septiembre. 1 de cada 10 niños examinados en clínicas administradas por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Gaza desde el 2024 ha sufrido desnutrición. السنة على السنتين بيقولوا في مفاوضات في امور حل في وادي الخير في مساعدات. احنا مش شايفين حاجه هون في قطاع غزه، احنا شايفين جوع حصار ودمار، احنا عايشين هون في دمار. يا ناس تطلعونا، يا ناس نطالب منكم تطلعونا، ارجوكم زي ما حليتوا لبنان وحليتوا ايران وحليتوا خيارنا يا عم حلونا. احنا الشعب غزه، احنا شعب غزه ندفع الثمن، احنا الضحيه. Desde enero del 2024 fueron examinados más de 242 niños y niñas menores de 5 años en sus clínicas. Antes de la guerra, la desnutrición aguda era algo raro en la Franja de Gaza.
El 19 de mayo, Israel levantó un bloqueo de 11 semanas sobre el territorio palestino, lo que permitió la reanudación de entregas limitadas de las Naciones Unidas. La ONG, creada por Estados Unidos e Israel, la Fundación Humanitaria de Gaza, utiliza empresas privadas estadounidenses de seguridad y logística para transportar la ayuda a centros de distribución con los que las Naciones Unidas se ha negado a colaborar. Ayuda que se vio en el terreno es insuficiente y totalmente insegura por la cantidad de asesinatos que se producen en sus alrededores. ابني في المستشفى مش لاقي له اشتري له يفطر، ابني هي في المستشفى الحلو، لا حتى الان الصغير زي هذا عنده بقول لك صدمه ومش لاقي يوم، وما اقول لك من قله الجوع مش لاقي اودي له فطور، حد الله من الاقي له فطور، مش لاقي له، هي حتى الان الصغير زي هذا عيان في المستشفى مش لاقي اني اودي له رغيف عيش، مش لاقي اودي له حاف. Bueno, imágenes y noticias que se replican todos los días. Y hay un montón de noticias sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza, sobre la situación de los civiles, ¿no? Bueno, el mundo empieza a acostumbrarse y quizás en algún momento no le importe más a nadie. La realidad es que ni siquiera parece importarle a quienes debieran ocuparse, ¿no? Esa es la realidad. Y también, ¿qué está pasando con los rehenes? Ya estamos en 21 meses de guerra y no prosperan, no hay acuerdos. Se echarán la culpa unos y otros, pero como estamos viendo en esta imagen y en la que queremos compartir con ustedes, poco les importa a los familiares de los rehenes de quién es la culpa. Lo único que quieren es que se termine esta guerra y vuelvan sus seres queridos. En este caso, la protesta fue en Tel Aviv, el sonido de algunas cacerolas, trompetas, pidiendo la paz frente a un lugar, una muestra donde estaba el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu haciendo una exposición que nada tenía que ver con las negociaciones, pero bueno, los familiares han tenido acusaciones muy duras, de hecho lo vemos ahí en una pancarta con una mano roja, digo, han criticado duramente a su primer ministro diciendo, bueno, no ha hecho nada para lograr la liberación. Bueno, hay quienes opinan que sí, que es el grupo terrorista Hamas quien está negándose a un acuerdo del cese al fuego. Bueno, ¿qué es lo que se está demandando o qué es lo que se pide o qué es lo que se está negociando? Bueno, la retirada de las tropas israelíes, cuánto va a durar ese cese al fuego y eventualmente si van a quedar los terroristas de Hamas en la Franja de Gaza. Obviamente Israel dice no, si vamos a un cese al fuego, Hamas no tiene que controlar más la Franja de Gaza. Lo mismo dice la Autoridad Nacional Palestina, que hace bastante silencio de lo que pasa en los territorios de la Franja de Gaza. Pero bueno, 21 meses de guerra, ¿y quién está logrando el cese al fuego? Nadie. Lo prometió Trump, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, bueno. Nada ha cambiado lamentablemente, ni para los civiles en la Franja de Gaza, ni para quienes contienen la respiración porque sus seres queridos están en algún lugar de la franja bajo tierra.